Bueno, pues un momento de presión para Trump y un momento sobre todo de presión para Volodymyr Zelensky. Es la portada de Bloomberg en estos momentos. Habla de la reunión de Zelensky con miembros del Pentágono, con altos cargos del ejército de Estados Unidos, que básicamente le están diciendo a Zelensky que esto es lo que hay. Cristian, te quiero preguntar por esto. ¿En qué posición se queda Zelensky y cuánto tiene que ver estos cargos de corrupción que aparecían la semana pasada y que, bueno, están salpicando a su círculo más cercano? Evidentemente acá yo creo que, como ya hemos planteado en varias oportunidades en este mismo canal, Donald Trump estuvo todo el tiempo por la labor de conseguir una paz en este conflicto, como bien relataba Marcelo, ¿no? Esto es algo que le pide su base electoral, el MAGA, que está bastante inquieto con este tema y con el tema relacionado con Netanyahu e Israel. En este sentido, yo creo que tal vez estamos asistiendo, espero yo, a una instancia en la cual Trump pueda imponer su voluntad, pueda imponer su agenda frente a el globalismo, a los guerreristas, a la élite política europea, que es la única que mantiene con respirador artificial a ese cadáver que se llama Ucrania, desgraciadamente, ¿no? Liderado, o no sé cómo llamarlo, o regenteado por Zelensky. Yo creo que esa es la cruda realidad. Eso es a lo que se enfrenta Zelensky. Hay que ver si realmente en esta oportunidad Trump logra imponer esta voluntad. Por otro lado, también el arribar a la paz, como mencionaba el colega Luis, se podría haber llegado sin duda a un grado de autonomía en las regiones, como bien mencionaba, algo similar a lo que sucede en España, y eso sucedió, o sea, eso se propuso, eso lo propuso Rusia, eso fue lo que estaba plasmado en los acuerdos de Minsk, que Ucrania violó sistemáticamente y que la misma Angela Merkel y François Hollande, garantes de ese acuerdo, de esos dos acuerdos, públicamente dijeron que todo había sido un ardid para ganar tiempo y que nunca habían pensado en respetarlo. O sea que los únicos que respetaron ese acuerdo fue justamente la Federación Rusa y la gente del Donbass, que tenía esperanza que justamente se suspendiese, ¿no? Esa carnicería que llevaba adelante el régimen de Kiev contra una población ucraniana, pero de habla y culturalmente rusa, del mismo modo que se ha perseguido, y esto denunciado por Víctor Orbán, a la población étnicamente húngara. Entonces eso se hubiese logrado y se hubiese evitado este derramamiento de sangre, pero fue Kiev y fue Occidente los que no lo quisieron. Eso también figuraba en el acuerdo en Estambul de principios de 2022, el que Boris Johnson se ocupó personalmente de abortar. Y desgraciadamente, yo creo que, o afortunadamente, no sé cómo calificarlo, pero este acuerdo, estos puntos, estos 28 puntos, que espero que termine aceptando Kiev y que termine aceptando Europa, finalmente hay algo que es real y el perder tiene sus consecuencias y tiene sus costos. Entonces, por supuesto, acá hay que tener claro que el régimen de Kiev, el régimen títere, como bien mencionaba Marcelo, perdió, Europa perdió, y de hecho también se mencionaba la finlandización. Yo creo que a Finlandia no le fue para nada mal con la neutralidad que llevó adelante hasta hace muy poco tiempo, del mismo modo que tampoco a Austria le ha ido mal. Entonces yo creo que en este sentido, eh, por mi parte por lo menos, yo creo que es muy valioso y hay que destacarlo, ya sea por su voluntad propia o su electorado, que realmente Donald Trump está demostrando estar por la labor de solucionar este tema. Creo que Rusia siempre lo estuvo, incluso hasta último momento, con la propuesta que hace en diciembre de 2021 de un acuerdo de seguridad para toda Europa, vinculante jurídicamente, el cual fue despreciado por la Casa Blanca de Biden. Entonces, bueno, en este sentido, esperemos que finalmente se le quite este respirador artificial a Zelensky y que pueda terminar esta guerra terrible, que es una guerra, también hay que decirlo, fratricida, porque el pueblo ruso y el pueblo ucraniano son dos pueblos hermanos.
Bueno, pues pendientes de Rusia y de Ucrania, estábamos analizando, bueno, cuál es el papel, cuál va a ser el papel de Volodymyr Zelensky con Europa, que también decía, bueno, pues que Ucrania y la Unión Europea deben tener algo que decir. Luis, te quiero preguntar por esto, ¿qué papel va a jugar Zelensky y cómo le puede afectar en el caso de que termine aceptando este acuerdo? Pues jugará el papel que Donald Trump y Putin quieran que jueguen, ¿no? Lo estamos viendo, se están negociando, o aparentemente, porque tampoco tenemos confirmación oficial, aunque todos sabemos que sí, se están negociando unas condiciones que le serán impuestas a Ucrania y que le van a decir es un trágala, ¿no? Entonces, bueno, el papel que jugará Zelensky, que jugará Ucrania, que al final pues estamos hablando de la soberanía ucraniana, imaginemos que a cualquiera de nuestros países le imponen, primero es invadido y luego le desatan una guerra y además se ve obligado a aceptar una serie de condiciones que prácticamente le humillan, ¿no? Bueno, pues evidentemente cualquier líder político en su situación primero dará la batalla negociadora, la batalla diplomática y la batalla política. Y posteriormente, más allá de que estos dos personajes le dejen tener algún rol de influencia, pues si no queda más remedio, evidentemente la posición interna queda sumamente tocada, porque Zelensky ha insistido una y otra vez que él no aceptaría o que no renunciaría a ni siquiera un centímetro cuadrado de tierra ucraniana, ¿no? Y evidentemente verse en la tesitura de aceptar eso que él ha negado que siempre aceptaría, que nunca aceptaría, pues evidentemente deja una situación muy precaria y que, bueno, pues en ese caso lo que cabría esperar es una dimisión ipso facto. Es verdad que esa palabra pues a los políticos les da mucho miedo, ¿no? Lo de asumir responsabilidades, rendir cuentas y de una manera o de otra pues decir, bueno, yo dije una cosa, no la he mantenido porque no me ha sido posible o por cualquier otra circunstancia, hasta aquí he llegado, ¿no? Y a partir de ahí pues abriría una nueva presidencia que habría que ver también qué persona lidera la reconstrucción de Ucrania, qué persona es la encargada de llevar a cabo la implementación sobre la práctica de ese plan de paz y sobre todo de qué manera es capaz de reconstruir ya no solo materialmente el país, sino de manera también social. Evidentemente la guerra hace estragos, pero es que en el caso de Ucrania más o menos ha habido una pérdida de población según cifras oficiales. Luego siempre nos queda la vía de los controles no oficiales, ¿no? Pero está hablando de una pérdida de 10 millones de población. Ucrania al inicio de la guerra tenía una población muy similar a la que tiene España, 47 millones de habitantes, a grosso modo, y ahora estaría en torno a 37 millones, ¿no? Es decir, no solo ha tenido bajas, sino que también ha habido en torno a 7 millones de desplazados a la Unión Europea, otros tantos, no en tanta cuantía, pero sí que se han producido flujos de migración hacia Rusia, es verdad, no todos entraron en la Unión Europea, también algunos se fueron hacia el otro lado, y además las migraciones internas, ¿no? Para intentar huir de las zonas más calientes y sobre todo tenemos un Estado que tiene que ser un Estado en una situación muy complicada que en la reconstrucción tiene que afrontar también en proporción una carga mucho mayor de gasto en pensiones, porque evidentemente los que se han ido pues son aquellos que mayoritariamente forman la fuerza laboral bruta. Una persona con movilidad reducida es mucho más difícil que se vaya, pero hay que seguir manteniéndola y seguir pues manteniendo esas prestaciones sociales que no solo son pensiones, sino también educación, sanidad y construir ese relevo general que ha dejado a la pirámide poblacional, a la pirámide demográfica sumamente tocada, ¿no? Ese es el mayor reto, más allá de la reconstrucción política, la reconstrucción material y económica, la reconstrucción sociodemográfica. Ese es el gran reto porque, bueno, podría salir de ahí una cosa muy diferente dependiendo de las oleadas que luego, bueno, se habla de los niños secuestrados en Rusia. Bueno, evidentemente son ciudadanos ucranianos y en algún momento vuelven, pues podrían contribuir a eso, a la reconstrucción, pero con un sesgo de carácter doctrinario en esa
post-Ucrania, ¿no? Y más allá de todo eso, bueno, pues Zelensky quedaría en esa posición, pero yo no tendría en cuenta a Zelensky más una vez que se firme esa paz, si se firma en esas condiciones. Si Zelensky es capaz de resistir, podría presentar batalla política en las siguientes elecciones, ¿no? Pero si no es así, Zelensky políticamente y electoralmente pues no sería ya nadie. Bueno, pues seguimos conociendo más detalles de este plan de paz redactado por Estados Unidos, un plan de paz que, como les decíamos esta mañana, ya ha aprobado Donald Trump. Les decíamos que estaba exigiendo, bueno, pues que Ucrania reduzca a la mitad su ejército, renuncie al Donbass, renuncie a la OTAN. Ojo, porque Bloomberg está diciendo ahora que también Ucrania tendría que aceptar un acuerdo que levante las sanciones contra Rusia. Lo está diciendo ahora mismo la agencia Bloomberg. Tendrían que levantar las sanciones contra Rusia y también exige que Ucrania detenga las investigaciones de crímenes de guerra sobre las acciones rusas. Más detalles de este plan de paz que, bueno, pone desde luego en jaque a Ucrania. Marcelo, quiero saber qué opinas bueno, de esta última hora, estas condiciones para Ucrania y también un poco de lo que estábamos diciendo, ¿no?, del futuro de Zelensky. Rusia va a hacer la devolución de los 300.000 millones de dólares confiscados, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo ahora es la eclosión de algo que ya se sabía, pero que hasta ahora por cuestiones políticas se estaba tapando, podríamos decir, ¿no? Ucrania es uno de los estados más corruptos. Los índices básicamente de corrupción los encabezaba todos. Recordemos que cuando se inició el conflicto, muchas de las armas que enviaban a Occidente aparecían en mercados negros de terceros países. Entre ellos se las ha visto en Kosovo, equipamiento militar que los propios ucranianos vendían, inclusive han vendido equipamiento militar a los rusos, a sus propios enemigos. O sea, esto es algo inherente, parecería, al propio régimen ucraniano. Lo que está viendo ahora es que, bueno, quienes lo han entronizado a Zelensky, le han dado carta blanca para hacer toda esta locura, ahora han decidido bajarle el pulgar por otros motivos. Como sucede también cuando se pierde una guerra, alguien lo debe pagar, siempre el chivo expiatorio iba a ser Zelensky, esto no cabía duda. Y ahora, bueno, casualmente aparece la NABU, la agencia de corrupción financiada por precisamente Estados Unidos, que es la que se encarga de investigar, en teoría, qué es lo que pasa con el dinero y las armas y las ayudas que llegan a Ucrania, y que básicamente nunca había hecho nada demasiado serio, más alguna denuncia aislada. Ahora cobra protagonismo por un escándalo que hay con la energía nuclear en Ucrania, donde se hablaban de esquemas de corrupción del 10 al 15%. Allí el jefe es Timur Minlich, un asesor de Zelensky, que ahora ha huido a Israel, y que efectivamente esto lo confirman los mismos medios ucranianos e inclusive hasta medios insospechados como Reuters, Le Monde o The Guardian. Lo que esto ya significó fue la caída de dos ministros, el ministro de Justicia y la ministra de Energía, y se habla inclusive de que Yemak, el jefe de gabinete de Zelensky, también podía ser arrastrado y es la mano, podríamos decir, operadora de Zelensky en la política interna de Ucrania. Muchos sospechan que detrás de esto está Piotr Poroshenko, el anterior presidente. En definitiva, ¿qué nos dice todo esto? Lo que hay son luchas intestinas. Algunos sectores de Occidente querían posicionar a la Zaluzhny como relevo. Bueno, evidentemente Poroshenko cree que es el momento de volver él. Veremos a alguno que también menciona a Klitschko como alguien que podía ser un aspirante a ocupar el recambio presidencial. Todo esto, en definitiva, muestra entonces esa fractura. Se está fracturando también el Partido Servidor del Pueblo, que es el partido de Zelensky, que ha acompañado a algunos diputados esta iniciativa, cosa que nunca habían hecho hasta la fecha. Todo en general entonces empieza a darnos la situación de un régimen que está en descomposición y que desde Estados Unidos, seguramente desde Washington, se ha decidido bajarle el pulgar
porque evidentemente no está aceptando las reglas de juego que Donald Trump le viene proponiendo desde hace meses. De alguna manera hay una especie de advertencia, y esto creo que es la más seria a Zelensky, que bueno, el plan de paz se va a hacer como lo decidan Trump y Putin, y si no le gusta, bueno, vamos a ir viendo muchos escándalos de corrupción y seguramente significará la caída de Zelensky, es desgracia. Todo esto nos da como conclusión entonces que bueno, que evidentemente se está preparando un cambio profundo, que sobre todo Londres, quien ha impulsado a la Unión Europea a apoyar a Zelensky, se está viendo, parece impotente para esta vez poder detener el proceso de paz, como ya había sucedido con Boris Johnson en su momento. Si nosotros analizamos más o menos fríamente lo que sucede cada vez que hay un acuerdo de paz, generalmente interfiere Londres y consigue extremar las posiciones. Bueno, esta vez parecería que la decisión de Trump ha sido bastante más firme y que los acuerdos con Rusia están marcando una redefinición. Quedan muchos puntos grises por ver. No sabemos qué va a pasar con la salida al Mar Negro, si Ucrania va a seguir contando o si veremos en alguno de esos 28 puntos como Rusia también toma el control de Odessa, que es una vieja aspiración de Rusia, y sobre todo porque está latente el problema de Transnistria, que es un enclave ruso que Rusia considera siempre en peligro, un enclave prorruso para hablar con un poco más de propiedad, y que es un tema también sensible, y que la OTAN en algún momento estaba presionando sobre este enclave. Entonces creo que todavía hay muchos puntos para ir diluyendo, pero creo que esta cuestión de lo que está sucediendo internamente en Ucrania es, podríamos decir, lo que está ejemplificando que esta vez parecería que va mucho más en serio el proceso que otras veces y que se va por lo menos pausar este enfrentamiento, aunque, vuelvo a insistir con este concepto, las raíces profundas del conflicto, que es esa expansión de la OTAN sobre Rusia, todavía siguen sin resolverse.